la parte media del cuello. ¿Okay? Está situado por delante de la columna vertebral, aproximadamente entre C1, este es el arco anterior del atlas, y C6, va delante de los cuerpos vertebrales de estas vértebras. Va a estar localizado por encima del esófago. Esta parte plana de aquí es el esófago, por lo tanto esto es faringe. Debajo de la base de cráneo, que ya es el huesito, y detrás de nariz, boca y laringe. ¿Okay? ¿De acuerdo? Este órgano músculo membranoso está constituido de una aponeurosis, que es el sostén muscular, y puede disminuirse o aumentar su diámetro para el paso del alimento. Como está ubicado detrás de nariz, boca y laringe, se divide en tres porciones. La parte de aquí arriba está detrás de nariz y se llama nasofaringe. La parte de aquí en medio está detrás de la lengua y la boca, y esto se llama orofaringe o bucofaringe. Y la parte de aquí abajo, este segmento, está detrás de la laringe y se llama laringofaringe. ¿Ok? Esta estructura tiene funciones en tres aspectos principales: deglución, respiración y audición. ¿Bien? La parte respiratoria, la función respiratoria es porque el aire que entra o ingresa por la nariz pasa a la nasofaringe, luego a la orofaringe, luego a la laringofaringe y luego entra a la laringe, tráquea, bronquios, pulmones. Y el aire que sale de los pulmones pues también sale por ahí, mismo caminito hacia el exterior. Es participa de la respiración. En cuanto a la digestión, deglución primero para la digestión. El bolo alimenticio que ingresa aquí a cavidad oral, bueno, en el alimento que entra a cavidad oral, forma el bolo alimenticio. El bolo alimenticio es llevado por la lengua hacia la parte posterior, a este espacio istmo de las fauces, y luego de ahí a la orofaringe. Y de la orofaringe el bolo alimenticio pasa a la laringofaringe y luego al esófago para ser llevado al estómago y que continúe con la digestión química y mecánica de los alimentos. ¿Bien? Y en la parte de la audición, aquí no es que esté relacionado directamente con el oído, sino que va a presentar un agujero, que es este. Este es el orificio de la trompa faringotimpánica. Y ¿recuerdan cuál era la función de la trompa faringotimpánica? La vimos en el oído. Regula la presión al interior del oído. Y esto es para que la presión del oído medio esté equilibrada con la del oído externo. Y al estar equilibrada, la membrana timpánica se puede mover y hacer punchis punchis. Si la membrana timpánica no hace punchis punchis, pues no se mueve cadena de huesecillos. Si no se mueve cadena de huesecillos, no se mueven los líquidos. Y si no se mueven los líquidos, no se da el estímulo del órgano de Corti. Y el órgano de Corti es el sitio donde inicia la audición, la vía auditiva. ¿Sí? Entonces, por eso participa de la audición. ¿Sí? En cuanto a las dimensiones y los límites. Límite superior es este hueso. Apófisis basilar, base de cráneo. Límite inferior está en la unión con el esófago y se encuentra a la altura de este hueso. Este es el cuerpo de la vértebra C6. O pueden utilizar borde inferior del cartílago cricoides. ¿Sí? Y las dimensiones van a ser variables. Acuérdense que todo lo que es dimensiones puede variar de 1 a 2 centímetros, pues porque no es lo mismo un cadáver de un mexicano chaparrito a un anglosajón más grandote. Entonces, dimensiones en todos los libros anglosajones están más largas que en las de los libros latinos. Bien, término promedio latino mexicano chaparrito gordito morenito mide de 13.5 centímetros de longitud, y en los anglosajones les dice que de 14 a 16. ¿Sí? Sus diámetros y la forma si nosotros la cortamos aquí y la volteamos, tiene una forma de hexágono. ¿Sí? Esta forma hexagonal es más amplia en la porción de la orofaringe en sentido transversal y es más estrecha arriba y abajo, donde está la base de cráneo y donde se une al esófago. En la porción de la orofaringe, donde es más amplia, va a ir de 4 a 5 centímetros, y en la porción superior e inferior solamente tiene una anchura o un diámetro transverso de 2 centímetros. ¿Bien? De adelante hacia atrás también los diámetros son diferentes. Si se fijan, de aquí a acá y de aquí a acá es más amplio que de aquí donde está el pliegue acá. En la parte central el diámetro enteroposterior es de 2 centímetros, arriba es de 4 y abajo es de 3. ¿Sí? ¿Vale? A ver. Como dijimos que se relaciona con nariz, boca y laringe y por eso se divide en 3 porciones, pues hay que delimitar esas 3 porciones.
¿Bien? La parte amarilla es la nasofaringe, es la que está detrás de las fosas nasales y la ubicamos porque ahí se ven los dos hoyos de las coanas, orificios nasales posteriores. El límite superior para la nasofaringe corresponde a la base del cráneo, donde inicia faringe. Y el límite inferior está aquí a la altura del velo del paladar, en esta parte de aquí. Entonces, nasofaringe se extiende desde base del cráneo hasta velo del paladar. ¿Bien? La orofaringe es esto que está en grisecito. Y se extiende desde la parte inferior del velo del paladar hasta este cartílago que se proyecta aquí, que es el borde superior del epiglotis. O si lo vemos de lado, sería de la superficie inferior del velo del paladar hasta el hueso yoides. Cualquiera de los dos es válido como límite inferior, el epiglotis y el hueso yoides. ¿Ok? Y bueno, ya le di doble clic acá, ¿verdad? Esto es la parte de la hipofaringe o laringofaringe. Este va a iniciar en el borde superior del epiglotis o hueso yoides y va a terminar aquí en el borde inferior del cartílago cricoides o sexta vértebra cervical. Y es esta región de aquí. Aquí está, esto es el cricoides y aquí es donde terminaría uniéndose al esófago. Entonces va a ir de aquí a aquí. Es la porción más larga de la laringe. ¿Sí? Que me regrese. La estructura, les dije yo que es un órgano músculo membranoso, por lo tanto tiene músculo y membrana. ¿Sí? En el caso de la estructura, pues para la estructura o armazón de la pared de la faringe vamos a considerar tres cosas. La mucosa que cubre todo el interior de la faringe y que es lo que nosotros vemos cuando la revisamos, esa parte que nosotros le llamamos garganta, es esto. ¿Sí? Debajo de la mucosa encontraríamos la aponeurosis, que se llama aponeurosis faringeal o fascia faringobacilar. Y por fuera de esa fascia, alrededor, encontraríamos a la capa muscular. ¿Sí? Con respecto a la mucosa que se describe aquí, la mucosa de la faringe es lo que nosotros vamos a ver cuando exploramos. Cuando le decimos al paciente que abra la boca, lo que está detrás de las anginas, todo es la parte de orofaringe. Y podemos explorar también la nasofaringe y la laringofaringe a través de una laringoscopía indirecta y una nasoscopía indirecta o rinoscopía indirecta. Se mete un espejo de los de odontología y se ve para arriba y se ve para abajo, básicamente. ¿Ok? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues una mucosa color rosada, la cual presenta diferencias en la nasofaringe y en la orofaringe. En la nasofaringe, ¿sí ven que aquí está una diferencia de color rosita más pálido arriba? Bueno, esa es la mucosa de la nasofaringe. En la nasofaringe, la mucosa es una mucosa con características respiratorias. ¿Se recuerdan cuáles eran las características de una mucosa respiratoria? Que era más roja. Nada más que eso es por la vascularización propia de nariz, pero ¿qué otra característica tenía? ¿Para qué servía la mucosa respiratoria? No sé si era como para cambiar la temperatura del aire. Estaba muy frío. Calentado. ¿Qué más? Humidificar. Filtrar el aire que respiramos. Entonces, esa mucosa participa de la función de filtrar, calentar y humedecer el aire. ¿Por qué tiene ese tipo de características? Porque aquí adelante están las coanas, estos son los cornetes, y esa área es la nariz, y ahí se calienta, se filtra y se humedece el aire. Tiene un epitelio igual al que tiene la mucosa respiratoria. Es un epitelio cilíndrico ciliado que con respecto a los estratos, pues aquí va a ser pseudoestratificado y presenta células caliciformes productoras de moco. Los cilios del epitelio desplazan el moco. Y el moco, pues habíamos comentado que era el que permitía que se pegaran las partículas de polvo a él para poder filtrar el aire. ¿Sí? ¿Vale? No está igual de roja, que la mucosa nasal, porque aquí su vascularización es menor. Esa es la única diferencia con la mucosa nasal. Bien. Ahora, de aquí para abajo, la mucosa tiene características de mucosa oral. Va a tener un epitelio de recubrimiento. Ustedes están llevando esto
El epitelio de recubrimiento es un epitelio que tiene muchos estratos. Y en este caso, pues es un epitelio plano estratificado, solo que es no queratinizado. Solo es plano y con muchos estratos. Igual al de la boca, ¿sí? Tiene un color rosado intenso y este está ubicado en las porciones de orofaringe y laringofaringe. Ahora, ¿para qué queremos un epitelio como el de la boca? ¿Para qué nos sirve el epitelio en la boca o la mucosa de la boca? Arriba es para calentar, humedecer y filtrar el aire, y ahí, ¿para qué querríamos un epitelio de recubrimiento como el que tiene? Para que el bolo alimenticio pase correctamente. Pues es que puede pasar también de arriba para abajo, más que... ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando, no sé si les ha pasado, están hablando, riéndose, se avientan una carcajada y el alimento sale por su nariz? ¿Qué se siente? Bien feo, dice su compañero. ¿Por qué creen que se sienta feo? Porque duele, ¿no? Arde. Se siente feo porque el epitelio que está ahí no es de recubrimiento, es un epitelio cilíndrico ciliado con una sola capa de células. Por lo tanto, el ácido carbónico del refresco, si se le regresó el refresco, los picantes o irritantes de la comida, quema ese epitelio. Esto tiene un epitelio de recubrimiento más grueso para evitar que el café caliente, el ácido carbónico del refresco, los irritantes, la salsa valentina y demás irriten la superficie mucosa que está ahí. ¿De acuerdo? Por eso llevan epitelio plano estratificado, que no queratinizado. ¿Bien? Además de eso, en la superficie de la mucosa que tenemos aquí vamos a encontrar folículos linfoides asociados a mucosa. Lo que manejan en esto, bueno, ustedes no sé si lo manejan, como MALT, ¿sí? MALT es tejido linfoide asociado a mucosas. Y este tejido linfoide se agrupa en cúmulos de tejido linfoide que forman las amígdalas o tonsilas. Las amígdalas o tonsilas habíamos manejado desde boca que eran un grupo de amígdalas alrededor de los orificios naturales de nuestra cabeza para que estuvieran ahí como para manera de protección, una barrera de protección para que cuando entre alimento o aire contaminado pues tengan ahí forma de protegerse. Bien, y estas amígdalas van a estar aquí. Esta no es de faringe, es de lengua, amígdala lingual. Aquí las amígdalas palatinas, que son las que conocemos como las anginas, y luego ya las que siguen si están en faringe, estarían aquí, ahí también. Estas son las amígdalas tubáricas, están en las paredes laterales de la faringe. Y la de menos hasta arriba, déjenme la señal desde acá, es la amígdala faríngea, está en el techo de la faringe y es como esta bolita que está aquí. A ver, esto de aquí, ¿sale? Esto forma el anillo linfático de Waldeyer porque tienen una aquí arriba, dos aquí a los lados, dos aquí abajo y una aquí. ¿Sale? Ahora, la fascia o aponeurosis de la faringe. La fascia o aponeurosis es una fascia tubular incompleta que da sostén a los músculos por fuera y cubre o está cubierto de mucosa por dentro. Tiene esta forma más o menos así. ¿Sale? Se inserta, aquí en esta imagen es todo esto verde de acá. Se inserta en la base de cráneo hasta allá arriba, en la cara inferior de apófisis basilar del occipital, en línea media. Ahorita les muestro una imagen de cómo está. Y luego a los lados, en el vértice de la porción petrosa del temporal. Y luego sigue hacia adelante a esto, a la base de la pterigoides, borde posterior de la lámina medial de la pterigoides y gancho de la pterigoides. Y luego de la pterigoides baja a este, que es de otro verde más claro. Este es el ligamento o rapé pterigomandibular. Luego llega a la mandíbula, se inserta en la línea miloioidea y luego llega al ligamento que va de aquí para arriba, que es el único que no está esquematizado, es el ligamento estiloioideo. Y luego se inserta en el asta menor del yoides, en el asta mayor del yoides, en este. Se fijan que este es otro color de verde, ¿verdad? Este que es el ligamento tiroideo posterior, en esto que es el borde posterior
de la lámina del tiroides, en el cricoides, arco posterior del cricoides, y luego desde toda esta zona de inserción le da la vuelta hacia atrás y sigue hacia adelante para hacer esto. De aquí da la vuelta acá y formar un tubito incompleto. ¿Sí? Hacia abajo se continúa con la capa media que tiene el esófago, que es la que sostiene a los musculitos. Y luego, esta es la imagen que les decía. Esa es la zona de inserción en el cráneo. Apófisis basilar, roca, base de la apófisis pterigoides, borde posterior y gancho de la lámina medial. ¿Vale? Que era lo que no se veía. Los músculos de la faringe se dividen en dos grupos: constrictores y elevadores. Los constrictores van a cerrar el orificio de la faringe, van a apachurrar, constriñen. ¿Bien? Y los elevadores van a permitir que la faringe se eleve cuando nosotros estamos deglutiendo. ¿Se han fijado que su cuellito cuando pasan saliva se mueve? Se mueve la nuez de Dan por movimientos elevadores. Por eso a veces dicen que cuando no quieres que se te vea la papada, solo la lengua al paladar. O como que pases Sí. Esta no la sabía. Bueno, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, de los músculos constrictores tenemos a tres músculos. Este es el constrictor superior, este es el constrictor medio y este es el constrictor inferior de la faringe. Forman la mayor parte de la estructura en la pared muscular. En los músculos elevadores tenemos otros tres músculos. Estos van a llevar el nombre de la estructura con la que se unen a la faringe. Salpingo-faringeo van de la salpinge es lo mismo que trompa, entonces va de la trompa faringotimpánica o destaque a la faringe. Y luego está el estilofaringeo. El estilofaringeo va a ir de la apófisis estiloides a las paredes de la faringe. Y luego está el palatofaringeo. El palatofaringeo es esto y también es este pilar posterior del velo del paladar. ¿Sí? Esos son los tres elevadores. Y todos se insertan en aponeurosis faríngea. O sea que van de estiloides a aponeurosis faríngea. De velo del paladar a aponeurosis faríngea. De salpinx, o bueno, trompa, a la aponeurosis faríngea. Hoy. ¿Sí? A la siguiente. Vamos a ver los músculos constrictores. Los músculos constrictores, el rojo, voy a marcar desde aquí las porciones, porque luego ya no alcanzo. El constrictor superior de la faringe. Constrictor superior de la faringe, debido a sus zonas de inserción, se divide en 4 fascículos, dependiendo de dónde salgan. Estos que ya estoy coloreando aquí en amarillo es la porción pterigofaringea. Nace en el borde posterior de la lámina medial de la pterigoides y gancho de la pterigoides. Luego las fibras que siguen hacia abajo van a ser la porción bucofaringea. Sería este grupo de fibras de aquí. Estas nacen en el rapé pterigomandibular o pterigomaxilar. Y luego sigue una porción que se conoce como milofaringea. Esta porción milofaringea va a nacer en la parte posterior de la línea miloioidea y luego va hacia el rapé pterigomandibular. Y la última porción, la porción más inferior de este musculito, se conoce como glosofaringea. Es uno de los músculos extrínsecos de la lengua, va del cuerpo de la lengua al rapé faríngeo. ¿Sí? Se divide en 4 solamente por la parte de donde se origina cada una de las porciones, pero todas terminan en el rapé faríngeo, que es esto en la línea media, en la aponeurosis faríngea. ¿Ok? Luego viene el constrictor medio de la faringe. El constrictor medio de la faringe va a estar formado por 2 porciones. Una que nace en el asta menor del yoides. El que nace en el asta menor del yoides es esta. Esta porción se conoce como condrofaringea, condros cartílago. Esto es porque a veces es cartilaginoso el asta menor y va del asta menor al rapé faríngeo. Y luego la porción que está abajo. La porción que está abajo
porción que está abajo nace del asta mayor del dioides y esta es un poco más cortita. Aquí se sobrepone al constrictor inferior. Esta porción se le llama ceratofaringe y nace del asta posterior del dioides y va al rafe-faringe. ¿Sí? Y luego sigue el constrictor inferior de la faringe. El constrictor inferior de la faringe va a dividirse en dos porciones. La porción superior, todo esto, se origina en la línea oblicua del cartílago tiroides y de ahí va al rafe-faringe, se llama porción tirofaringe y es toda esta parte, la mayor. Y la porción de abajo nace en el cartílago cricoides, en la placa del cartílago cricoides, aquí, y de ahí va al rafe-faringeo y esta porción se llama porción cricofaringea. ¿Sale? Esos son los tres músculos constrictores. Los músculos constrictores, los tres están inervados por el plexo faríngeo. Y el plexo faríngeo está formado por las ramas del nervio glosofaríngeo y vago. ¿Sí? ¿Vale? Los músculos elevadores. Los músculos elevadores dijimos que eran tres. Estilofaríngeo, que es este. El estilofaríngeo nace en el vértice de apófisis estiloides y se dirige a la aponeurosis de la faringe. Este termina en la pared de la faringe a la altura de la epiglotis, el tiroides y el cricoides, que se extiende sobre toda esta superficie de acá. Y luego está uno que va, para verlos, tenemos que cortar a los constrictores porque van por dentro. Es este. Salpingofaríngeo. Se origina en la trompa faringotimpánica a nivel del labio posterior y labio medial de la trompa faringotimpánica y de ahí desciende y se extiende a la aponeurosis faríngea y termina en la pared lateral de la faringe a nivel de la orofaringe. Y el otro es este, palatofaríngeo. El palatofaríngeo va a ir de la aponeurosis del pelo del paladar o aponeurosis palatina y va a la pared lateral de la faringe también a la altura de orofaringe. Y ahí termina. Estos también están inervados por el plexo faríngeo y ramos principales del glosofaríngeo. ¿Sí? Bueno, la parte de los elevadores, su función es elevar la faringe. ¿Sí? Luego, se describe la morfología interna.